amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Lili Domínguez y hoy vamos a aprender cómo hacer una salida de baño enteriza para la playa. Lo primero que vamos a hacer, vamos a trabajar una talla M y vamos a trabajar en esta mesa o tablón. El primer paso es cortar dos cuerdas, cada una mide 1,5 metros y las voy a ajustar a cada una de los lados. Voy a mirar la parte central de esas dos cuerdas. Esta es la parte central y a partir de esta parte central yo voy a sujetar a los extremos para luego colgar en esta parte central. Vamos a ubicar 24 cuerdas que miden cada una 4 metros. Cada una mide 4 metros. Y el material con el que vamos a trabajar es algodón de 2 milímetros. Las vamos a introducir en forma de nudo alondra. Es muy sencillo colocar la cuerda en forma de nudo alondra. Sencillamente levantamos las cuerdas, colocamos debajo, damos la vuelta, abrimos y vamos a jalar la cuerda. Miren, de esta manera vamos a introducir las 24 cuerdas. Bueno amigos, ya tenemos aquí las 24 cuerdas insertadas. Ahora lo que vamos a hacer es un nudo festón. Vamos a tomar una cuerda lateral y esta cuerda la vamos a pasar por todo el borde y cada una de las cuerdas que están debajo la van a tejer. Esto ya lo hemos aprendido en el canal. Miren, les recuerdo cómo es el nudo festón. De esta manera lo vamos a hacer con todas las cuerdas. Subimos aquí, sujetamos, miren, es muy fácil. De esta manera vamos a hacer este tejido. Lo vamos a llevar esta cuerda. Cada una de las que están debajo van a hacer ese mismo tejido hasta llegar aquí. Les recuerdo que cada una de las cuerdas va a hacer el nudo 2 veces sobre la cuerda que va a pasar por cada uno de los hilos. 2 veces, vean, son 2 veces, no lo podemos hacer una vez, sino 2 veces. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Y de esta manera pues vamos a hacer todo hasta llegar al final. Bueno, listo, hemos terminado la línea tejida en nudo festón. El siguiente paso es tomar las cuerdas laterales y vamos a hacer un nudo festón hasta aquí, hasta el centro. Miren, vamos a hacer esto. Bueno, lo vamos a hacer tejiendo primeramente el nudo festón al borde de la línea que tejimos primero. Lo vamos a tejer primeramente aquí. Recordemos que son 2 veces que hacemos el nudo festón. Bueno, entonces la segunda línea, la segunda cuerda la vamos a tejer, pero ya nos vamos a ir alejando del borde, es decir, lo vamos a hacer en diagonal. Vamos a irnos cada vez, vamos a irnos saliendo un poquito más de la línea para que nos vaya quedando el tejido en diagonal. Miren, vamos a hacer esto. Ahora la tercera cuerda más salida la voy a tejer más afuera de esto. Cuando les digo más retirado y más distante, quiere decir más separado. Miren cómo va quedando aquí ya más separado. Y así voy a tejer hasta el centro de las cuerdas. Miren cómo va quedando. Entonces yo voy a hacer ese proceso hasta que llegue aquí. Y luego lo voy a hacer de manera contraria aquí. Este proceso lo voy a repetir 3 veces, es decir, van a ser 3 líneas de este lado y 3 líneas de este lado en nudo festón.
Miren amigos, ya terminamos esta línea de nudo festón y esta línea también. Entonces aquí se encuentran las líneas y vamos a hacer un nudo. Miren. Entonces ya hicimos la primera línea, ahora nos restan hacer 2 líneas más para este diseño de esta salida de baño enteriza. Bueno, si ustedes desean hacer un solo nudo festón, el diseño que yo quiero hacer tiene 3 nudos festones, tienen 3 líneas y bueno, entonces continuemos. Miren amigos, hemos llegado a este punto de nuestro diseño, ya hicimos las 3 líneas en nudo festón. Ahora vamos a hacer tejido en nudo plano, vamos a dividir esto en 2 y vamos a comenzar a tejer una malla con estas cuerdas de aquí para acá. Entonces sabemos que por cada nudo plano son 4 cuerdas. Yo las voy a ir aquí autodividiendo para saber cómo va a ser la estructura de esta salida de baño. Entonces inicialmente vamos a comenzar con 5 nudos planos. Miren, vamos a tejer el nudo plano. Hoy estamos aprendiendo cómo hacer una salida de baño enteriza, playera en macramé, paso a paso. Bueno amigos, aquí les quiero mostrar los nudos planos. Discúlpenme, les había dicho que eran 5, pero no, son 6. Son 6 nudos planos. Si ustedes quieren hacer esta salida de baño talla S, simplemente tienen que quitar 4 cuerdas de las que van aquí arriba de 4 metros. Entonces aquí tenemos 6 nudos planos y comenzamos la malla. Ahora lo siguiente es tomar 2 cuerdas de un nudo, 2 cuerdas del otro y hacemos nuevamente el nudo plano, 2 cuerdas de uno, 2 cuerdas del otro, hacemos el otro nudo plano y así vamos a ir formando la malla. Miren amigos cómo vamos formando nuestra malla. Bueno, presten mucha atención porque les voy a decir algo muy importante. En la primera línea tomamos todas las cuerdas. En la segunda línea dejamos 2 cuerdas laterales sin incluir. En la tercera línea vamos a incluir nuevamente todas como en la primera línea, pero a partir de la cuarta línea va a haber un cambio y ustedes tienen que estar muy atentos porque este punto que vamos a ver es el que le va a dar la forma al pecho. Entonces vamos paso a paso. Voy a hacer la tercera línea y cuando vayamos por la cuarta les voy a decir cómo vamos a hacer. Bueno amigos, llegamos a la cuarta línea y a partir de este punto vamos a comenzar a tejer, a seguir tejiendo la malla dejando 2 líneas por fuera. Es decir, en esta línea dejo 2 líneas por fuera. En la siguiente línea que voy a tejer también voy a dejar 2 líneas por fuera y así sucesivamente. Ténganlo muy en cuenta. Miren amigos cómo va quedando nuestro diseño aquí y vamos dejando las 2 cuerdas. Miren, esto es como la copa, como el pecho de la parte de adelante de nuestra salida de baño tejida en macramé. Bueno, de este mismo paso lo vamos a repetir en este lado. Bueno amigos, miren cómo va quedando nuestro diseño. Ya hicimos la parte que cubre los pechos, nuestras 3 líneas en nudo festón. Ahora vamos a tomar una cuerda que mida 2 metros. Vamos a tomarla, vamos a medirla, vamos a ubicar el centro. El centro de esa cuerda yo lo voy a ubicar aquí en el centro del pecho y a partir del borde izquierdo
o derecho, como ustedes quieran, yo voy a comenzar a incluir esta cuerda en todos estos hilos. Vamos a hacer nuevamente un nudo festón, así tal cual como lo hemos venido haciendo. Miren, tomo la cuerda, la tengo que tener sujetada para que las cuerdas se me incorporen con facilidad. Y bueno, la idea es aquí darle un toque al diseño para que quede como justo. Bueno, esta es una parte del terminado de esto aquí. Miren, voy tomando cuerda por cuerda. Voy tomando cuerda por cuerda. Y voy haciendo el nudo festón. Así lo debo pasar por todo el borde. Miren amigos, por todo el borde voy a hacer el nudo festón. Bien amigos, ¿cómo va nuestro diseño? Ya hemos completado la línea en nudo festón y en esta parte vamos a introducir 4 cuerdas de 2 metros para incluir en el tejido que vamos a hacer en la parte de abajo, en la parte de la cintura. Son 4 cuerdas. Básicamente es para que no nos quede este espacio y podamos tener más cuerdas para trabajar en la parte de abajo. Recordemos que estamos haciendo una salida de baño enteriza. Bueno, entonces continuemos. Bueno amigos, miren cómo va quedando nuestro diseño. Esta es la parte de arriba. En este punto voy a tomar 1 metro y voy a medir 20 centímetros. Donde me llegue la medida de 20 centímetros, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a colocar 2 cuerdas de 2 metros y voy a repetir este proceso que hice aquí arriba. Y ya nuestra salida de baño va tomando forma enteriza. Miren amigos cómo va quedando el nudo festón en la cintura de nuestra salida de baño. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar las cuerdas y vamos a hacer un efecto cruzado. Vamos a tomar 2, 4, 6 cuerdas de este lado y 6 cuerdas del otro lado. 3 y 3, 6. 3 y 3, 6. Bueno, lo que vamos a hacer es sencillo. Vamos a colocarlas unas debajo de las otras. Vamos a hacer así y vamos a seguir tejiendo. Miren amigos cómo va nuestro diseño. Ya hemos terminado la línea del nudo festón. Recordemos que esta cuerda es de 2 metros y cuando terminamos ya esa línea en nudo festón vamos a dejar 10 centímetros aproximadamente para comenzar a introducir 14 cuerdas. Miren la distancia que hay entre una cuerda y otra, más o menos de 1 centímetro. Esto es para comenzar a hacer el diseño de la parte trasera. Entonces colocamos 14 cuerdas de un lado y 14 cuerdas del otro lado. La medida de esta cuerda es de 2 metros con 25 centímetros. Recuerden que aquí dejamos 10 centímetros. Y vamos a hacer un tejido para terminar nuestro diseño. Bueno amigos, y tenemos que en la parte trasera tenemos 2 partes iguales. Una de este lado y la otra del otro lado. Y lo que vamos a hacer es seguir trabajando el nudo festón.
no va a ser mucho lo que vamos a hacer porque ya el diseño como tal lo hicimos en la parte delantera. Entonces aquí vamos a hacer el nudito festón, no vamos a apretar mucho, va a ser muy suave. Vamos a ir separando las cuerdas porque la idea es que las cuerdas queden separadas y el diseño adelante se vea más tupido. Bueno amigos, miren cómo va nuestro diseño. Aquí en la parte delantera hicimos el nudo festón, lo hicimos 4 veces más, pero con la diferencia que aquí se encuentran, se unen y forman esta V. Miren, de la misma manera hicimos nudo festón en la parte de atrás. Miren, ¿se acuerdan que habíamos colocado 14 cuerdas de este lado? Bueno, le hicimos 2 nudos, 2 líneas de nudo festón, y del otro lado de la cuerda, que también teníamos 14 cuerdas, también hicimos 2 líneas en nudo festón y listo, quedó nuestro diseño. Ahora vamos a ver el producto final, cómo queda, para que lo vean completo. Bueno amigos, les presento el producto final, nuestra salida de baño enteriza para la playa. Espero que les haya gustado este tutorial. Como ustedes pueden ver, las cuerdas quedan largas. Ya es opción de ustedes si las desean cortar a la medida que deseen. Si te gustó este tutorial, no olvides suscribirte, activar las notificaciones para que no te pierdas de esos contenidos. Déjame tu comentario, comparte este video, dale like. ¡Nos vemos!